Muy buenos días, primero que todo. Perdonen que me atrasé unos minutos y eso que llamé al profe anoche porque como me dedico a la tarea de las cátedras de pensamiento crítico por todo el país, estaba en la Universidad de Pamplona en Cúcuta y ahí no lograba vuelo, habían sido cancelados los vuelos. Digamos que tengo para decir que entendemos de lo que hemos estudiado que en efecto muchos de los pilotos están pagos por debajo de estándares internacionales. Entonces una es la propaganda y otra es la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces obviamente no estaba enojada por el paro, sino pensando, primera vez que me invitan en la Universidad del Bosque y ahora me va a descachar. Pero bueno, finalmente logré llegar. Antes de eso estaba en Cali. En Cali tuvimos un diplomado hay un sindicato de las mujeres trabajadoras del servicio doméstico y previo a estos meses estaba al frente de equidad de género asesorando a la ministra en el Ministerio de Trabajo. Entonces estoy bien enterada de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y en particular de todos los temas de equidad de género y de la dificultad que hay en que realmente alcancemos estándares también ahí de equidad. Entonces vengo de estas dos tareas de esta semana y me parece muy importante. Le dije al profe, sí, acepto ir, aunque es una maratón, porque fui por varios años en la Universidad Javeriana profesora de ética. Entonces por mi formación filosófica y también en los estudios que hice en Canadá, en Toronto, abordé permanentemente la bioética. Entonces quisiera comenzar con algo que de pronto ustedes, que parecen todos muy expertos, va a ser obvio, pero de la raíz de la palabra ética, que viene también del griego y que viene de ethos y que significa carácter, y moral, que es mos, significa también carácter. Entonces fundamentalmente la ética es tanto para las organizaciones como para las personas la posibilidad de que como sociedad y como individuos tengamos carácter, y el carácter se usa entonces cuando decimos que alguien tiene mucho carácter. ¿Qué quiere decir? Exacto, que tiene fuerza, que tiene una postura clara, que tiene, sí, como dicen los jugadores, ¿no? Que en la vida sale a sudar la camiseta, a luchar, y ese carácter es fundamentalmente para escoger. Y cuando uno escoge, si son las luchas de la vida, tiene un sustento para escoger las luchas que tengan que ver con el carácter de la vida. Y por eso este tema del agua es fundamental. Este tema yo creo que es fundante. Este tema viene también de una larga trayectoria de resistencias. Me acuerdo que en una época he tenido la oportunidad, pues por los trabajos en la academia, pero también porque hago parte de un equipo internacional del Foro Social Mundial, y ahí había un equipo que se llamaba Política, Economía y Ecología, y trataba de mirar transversalmente los temas ambientales. Y entonces fuimos una vez a Bolivia, estaba recién elegido Evo y había una lucha tremenda porque el agua estaba totalmente privatizada, totalmente, y la gente compraba, la gente pobre compraba también agua en botellas, y comenzó una lucha, pero una lucha tenaz. Estas luchas obviamente no son fáciles, y aquí era una transnacional la que era dueña del agua de todo el pueblo boliviano, eran los dueños, y entonces se adelantó eso y se ganó también
porque había habido un cambio en el poder político y entonces se echó para atrás ese monopolio del agua, pero entonces eso obviamente requiere una voluntad política y la claridad del momento en que se vive frente a la defensa de los recursos naturales. Y en Colombia, pues, tenemos varias particularidades, entre ellas una larga historia de una negociación con transnacionales y megaproyectos, podríamos decir una negociación al pierde, donde es el gran capital y son las empresas las que en últimas ponen las condiciones y adelantan sus proyectos. Ahora ha mejorado, digamos que esto gracias, entre comillas, también a la globalización de las luchas. Entonces se entiende, bueno, si en otros lados, en otros lugares del mundo están dando una pelea frente al capital voraz y la gente levantando sus voces, bueno, porque aquí no, aquí tenemos también una tremenda tradición de la lucha por la tierra. Por eso uno de los puntos centrales de precisamente el acuerdo de paz, el que tiene que ver con lo rural, porque esta lucha por la tierra ha significado el desplazamiento de millones de personas, la desaparición forzada, y ha significado que obviamente la defensa no solo de la tierra sino del territorio esté cruzada por una práctica de perseguir a la oposición, perseguir al que no esté más uniformado, al que se oponga. Entonces estas luchas globalizadas también han mostrado que es posible, si hay democracias, que tengamos el derecho a no solo a mantener una lucha, sino a profundizar esta lucha. Y de ahí salió esta iniciativa que hemos tenido, que se llama De los Páramos al Mar. Y es un trabajo que ha habido siempre, sino que ahora le pusimos un nombre, no es que sea algo novedoso. Después del esfuerzo, esta tarea en Cajamarca contra esta minería voraz duró años, no fue que se organizó un grupito y que eran muy pilos y entonces la lograron, no, años y años y años de trabajo, de concientización, de formación, de llamar a los gobiernos a que no podía haber una minería así voraz que iba a acabar con la vida en el páramo, y luego pues hubo la posibilidad de esta consulta. A la vez que se daba todo esto, nos buscaron unos compañeros y compañeras de Taganga, pescadores, porque ahí se va a construir un gran muelle, y ese muelle va a acabar con la vida de los pescadores. A ese muelle se han opuesto duramente mucha de la población, pero también los que quieren construir ese muelle cuentan con amigos, pesos muy pesados del poder político. No voy a decir los nombres, o después podemos decir los nombres porque pues son conocidos, pero además tiene otra característica ahí en Taganga, y es que la empresa que quiere construir el muelle también está asociada a los dineros del narcotráfico y a uno de los carteles paramilitares de la región, es decir, que tiene no solo poder económico, sino que tiene poder político y también tiene fuerza del control territorial paramilitar. Entonces eso se da en casi todo el país con el avance de estos grandes proyectos, pero aquí es muy el ABC de la situación, y por eso aceptamos la invitación. Fuimos allá a acompañar un comité que se llama el Comité por la Defensa de Taganga, que tiene que ver con los mismos lemas, ¿no? La tierra,
no se vende la tierra, no se mercantiliza, pero sobre todo el tema de los pueblos ancestrales. Ahí están los pueblos indígenas también, y están una comunidad ancestral de pescadores. Y eso se ha documentado ampliamente, y hay un pulso entre la comunidad y todo el poder económico y político. Generalmente estos pulsos, como ustedes saben, se pierden, pero ¿qué pasa ahora? Pues como gracias al desarrollo de las comunicaciones estamos tan conectados, entonces se conectó el grupo de trabajo de Cajamarca con el grupo de trabajo digamos grupo de trabajo, pero son iniciativas ahí de los pescadores en Taganga, y entonces como compartiendo qué cosas han funcionado, y una de las primeras es que la toma de conciencia de la mayoría de la gente. Por ejemplo, aquí, gente que se dedica a estudiar o que tiene intereses en los temas de la defensa de la vida, temas éticos, y entonces esa conciencia que ya no es solamente de los afectados, sino es una conciencia de los pueblos, eso es una cosa realmente imparable, ¿no? En la universidad, como ustedes bien saben, universidad viene de universalidad, pues acá nos damos el lujo de pensar. Eso es realmente un lujo en medio de un mundo tan convulsionado, y unas compañeras, unas personas que puedan pensar. Y por eso defiendo mucho los espacios de que la universidad se dedique al pensamiento crítico, no solo a recibir y formar en unas áreas académicas para tener un cartón, sino al pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es para criticar todo, obviamente, sino para pensar, y pensar sobre todo en cómo, por ejemplo, en este país, si la universidad, si la academia no produce un pensamiento, entonces podríamos decir que solo las grandes empresas podrían financiar proyectos investigativos, y muchos proyectos están asociados a los intereses también empresariales, pero si a eso le cruzas que la universidad además piensa críticamente para la vida, para la historia, y sobre todo en estos temas de la bioética, ahí tendremos que la universidad está realmente al servicio de la sociedad. Entonces nos hemos dedicado a la tarea de estas cátedras de pensamiento crítico en los temas ambientales, y afuera algunas luchas dicen no sé decir medio ambiente porque no es medio sino todo. Entonces ahora algunos dicen aprendamos a decir mundo ambiente, para que recordemos que la naturaleza, nosotros hacemos parte de la naturaleza, y estamos muy interconectados. En África, he tenido la oportunidad de estar varias veces en África, y en África tienen un lema que dice, o no es un lema sino una filosofía de vida que dice yo soy si tú eres, y eso incluye el medio ambiente, incluye la tierra, el agua, incluye los animales, incluye todo. Yo soy si tú eres. Si yo avasallo, entonces no garantizo un día que yo misma pueda sobrevivir. Entonces es como una forma de avanzar, reconociendo que tenemos la necesidad de mirar mucho más ampliamente. Entonces también nos hemos conectado con otras luchas. Por ejemplo, estuve también en el Meta. Hay un pueblo que se llama el Guamal, y ahí quieren explotar, y esto es una resistencia, una cosa particular que están adelantando las mujeres, quieren explotar el tema de ese ecopetrol, que está, a pesar de toda la concientización que ha habido sobre el tema del fracking, ahí se quiere hacer una explotación usando mejor dicho, un método que está siendo cuestionado y que afecta porque está directamente relacionado con una explotación que invierte muchísima agua. Entonces las mujeres se organizaron, las de ahí mismo,
y lamentablemente pues frente a esto ha habido una respuesta de bastante represión, pero a hacer conciencia, ¿no? Pero algo importante en este país es que en cada rincón que uno va, en cada pueblo, la gente se organiza para defender los recursos naturales, ¿no? Aunque sean una minoría, aunque esa minoría se le estigmatice y diga pues que están haciendo pues algo que no quieren que haya desarrollo. No es cierto. No es cierto que los que se dediquen a la defensa del territorio, del agua, del mundo ambiente, sea gente pues retrógrada, que no le interesa el desarrollo. No, lo que queremos es otro tipo de desarrollo, un desarrollo que respete la vida, que tenga en cuenta que estamos en un mundo donde estamos todos conectados. Y ahí quisiera introducir una cosa que ya también eso viene de los ancestros, porque es el nombre es Summa Causae, que es de los pueblos indígenas, y es el concepto de bien común de la humanidad. Es que el agua y la tierra son bienes comunes de la humanidad. Entonces no es posible pensar en un momento histórico donde por el desarrollo de un modelo económico los recursos y la gente sean sacrificados en el altar. Decimos en altar porque a veces es como un símbolo del desarrollo. Y en ese altar del desarrollo entonces se ha avanzado en forma increíble esta idea de recursos naturales, como si pudieran ser gastados y fueran ilimitados. Y resulta que a eso queremos anteponerle el concepto, es un bien común de la humanidad, es para el disfrute y para la vida de todos y todas en su conjunto, y no solamente para los que tengan pues acceso a la riqueza. Y ahí tiene que haber un cambio de paradigma, porque entonces si todo se privatiza, si se privatiza el agua, si se privatiza la educación, la salud, los servicios públicos, si todo está privatizado, entonces, bueno, ¿cuál puede ser el rol de un Estado que no tiene otra tarea, o que queda con cuál tarea quedaría si todo, de todo en nuestro Estado, si todo estuviera privatizado? Entonces, ¿cuál tarea le quedaría a nuestras instituciones? ¿Ah? Sí, exacto. Entonces, le quedaría a las instituciones ponerse a defender los intereses de los que son dueños de todo, ¿no? Porque, pues entonces, ¿qué más hace si todo tiene un dueño? Pues defender. Por eso en muchos países se habla de el crecimiento de estados que son policiales, es decir, que les toca vigilar y controlar al ciudadano, porque si no, el ciudadano, si tiene conciencia y si está formado, y si tiene un sentido, si tiene carácter frente a la vida, va a decir, no, si crecientemente hay una brecha enorme entre los que tengan acceso a lo fundamental y los que queden excluidos, pues eso es malo para todo el mundo, porque entonces será una bomba de tiempo, ¿no? Aquí en nuestro país la pobreza crece a unos niveles impresionantes. Entonces esas cifras, la gente, creo que mucha gente no tiene real conciencia de cómo son de graves esas cifras. Por ejemplo, ya anunciaron que no hay plata, Hacienda dijo no hay recursos. Entonces el otro año no solo, ahora hubo recorte al deporte, recorte para la cultura, ha habido recorte en el área de la salud. ¿Qué más? ¿Te ibas a decir? Exacto. Imagínate, si no hay recursos para la investigación, si la educación no puede ser de calidad porque solo es para los que puedan tener acceso
a esa educación pagando, y si el Estado, así sea la universidad privada, no hace una inversión en la posibilidad de que haya investigación de calidad. Las cifras para investigación son avergonzantes frente a lo que tienen otros países, por ejemplo, frente al gasto militar. Y no se compadece, ¿no? No se compadece, bueno, digamos, tan importante que avancemos en los temas de la paz. Entonces debería bajar la inversión del gasto militar y por lo menos reflejarse un poco en los temas de educación, de acceso, de calidad. Eso es una deuda pendiente, es una deuda que nosotros como ciudadanos, que nos importa esto, tenemos que crear pensamiento crítico y decir, hay que pensar, hay que pensar. Y en otros países, como ustedes saben, hay lo que se llama los proyectos, los presupuestos participativos. Yo tuve una vez la oportunidad de estar en Brasil, ahí en Porto Alegre, la administración, o sea, se organizaba una participación ciudadana para cómo invertir el presupuesto que es, digamos, de toda la gente, y ahí en el centro de ese presupuesto también estaba el tema del cuidado ambiental. Y yo pensé, uy, pero aquí sí que están desarrollados, porque eso fue hace por lo menos 6 años que nos invitaron a participar de estos proyectos, presupuestos participativos. Yo creo que a medida que avancemos, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la inversión? No para los desastres causados por los megaproyectos, sino, bueno, ¿cuál es una política que realmente impida el avasallamiento a la naturaleza y a la tierra y sobre todo al agua? Dicen que la próxima guerra ya no va a ser por el petróleo, sino por el agua. Ojalá esto esté muy lejos, ¿no? Porque cuando comenzaron a hablar y escribir sobre las guerras por el petróleo, parecían como novelas, sí, como, uy, esto es increíble, esto. Y en efecto, después tuvimos una como la de Irak, ¿no? Que inclusive fue transmitida por televisión, y los bombardeos y la destrucción de pueblos, y no solo Irak, porque esto ha continuado. Entonces, ¿cómo realmente entender? Esperamos que eso no pase. La Amazonía sería un botín, ¿no? a rescatar, y nosotros tendríamos que saber que eso es real en un mundo donde los recursos naturales también se agotan, ¿no? Y luego, bueno, hay otra serie de ejemplos. Comenzamos a hablar con la generación más joven, porque a veces eso es lo que hemos encontrado, que los más jóvenes son los que más se interesan en estas luchas por la defensa ambiental, y ahí encontramos una respuesta tremenda. Eso se dio en el Tolima, ¿no? Toda una generación nueva que no tenía que ver solo con los hijos de activistas, sino una generación nueva que entendió que el páramo hay que cuidarlo, que el páramo hay que defenderlo, que el páramo es la vida, y que sin agua no vamos a vivir todos. Ahí vivimos también, tuvimos la oportunidad de ver cómo han cuidado el páramo de Sumapaz y cómo ha sido la gente en una forma, digamos, de una relación como ser uno con la naturaleza, sin ser los expertos ambientales, y se ha cuidado el páramo. Ahora el gran temor es que entre el turismo avasallador, pero también en eso tenemos que hacer una tarea de formación, de que no es no disfrutar de la naturaleza, sino todo debe tener unos consensos y unos acuerdos, y el disfrute de esa naturaleza tiene que ser también cuidando de esa naturaleza. Y hay otros proyectos, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Turismo Justo,
que es un turismo que impulsa el cuidado a lo que llaman como los santuarios naturales, para que entonces no sea solamente un turismo que pueda contaminar, sino que sea para la toma de conciencia y el cuidado ambiental. Y se ha hecho en otros lugares del país. Yo vengo de Cali y en Cali siempre han habido unas luchas, digamos, pequeñas, pero en algunos territorios, en algunos barrios, no había agua potable. Y la gente luchaba y luchaba por llegar a tener el agua. Y ahí aprendimos, acompañamos, yo soy filósofa de la Universidad del Valle, y los estudiantes íbamos y acompañábamos estas luchas por el derecho al agua potable. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, ¿de dónde está la fuente también del agua? Aquí en Bogotá hay varios barrios de esos que se llaman ilegales, que tampoco tienen agua potable. Y eso, que estamos en un momento donde también en Bogotá puedes disfrutar de todo, y puedes, si quieres consumir, hay todas las marcas que puedes consumir, más sin embargo, ahí está esta realidad. Y por otro lado, otras luchas contra la contaminación del agua. Esta es otra cosa tremenda. A medida que el modelo económico es, puedes tener acceso a todo, y se consume, sobre todo más en algunos países que tienen unos altos índices de consumo, pero entonces no hay conciencia que se contamine. ¿Dónde contaminas? Contaminas para el globo. No bueno, voy a contaminar el mar de mi país. No, es que contamina un bien común de la humanidad. Y también esto ha sido muy difícil, porque el consumo está en el centro de lo que la gente ha entendido que es el disfrute de la vida, es tener recursos y consumir, y este consumo asociado a la contaminación. Hace poco encontraron una gran isla de plástico, ¿no? que es del tamaño de no sé qué país fue que era. Imagínate. Sí, esos informes que hay son, y eso tiene luego no solamente tiene que ver también luego con la vida de los peces, tiene que ver con la vida marina, tiene que ver con la calidad después del universo. Todo esto, dicen que todos estos huracanes que siempre han habido, no son de ahora, pero están muy asociados al calentamiento del mar, y dicen que pueden tener cada vez más consecuencias, porque la naturaleza, el mar es un ser vivo, entonces también protesta, ¿no? Dice, yo no quiero ser sometido a un momento en que esté tan envenenado que vaya a perder la vida. Entonces ahí está en el centro de la vida de todos nosotros. Luchar, por ejemplo, en Taganga contra la construcción de este mega muelle no es un problema de los pescadores allá en Taganga, es de todas nosotras, todos nosotros, porque ahí, en un mundo interconectado, estamos entonces también afectados por esto que pueda pasar ahí. Y si llega un momento en que los pescadores artesanales no puedan vivir, porque ahí está su vida, ¿no? En el mar, en el agua, en los peces, entonces no vamos a poder tener garantías en general. Y ahí hicimos el esfuerzo de juntar voluntades, y le pusimos este nombre a una iniciativa que se llama De los páramos al mar. Quiere decir de un extremo a otro, de un punto al otro, en un mundo que es redondo, se puede alcanzar de un punto a otro. Y entonces ahí tenemos estas luchas medioambientales que se junten, que se nutran de las experiencias, y decir, bueno, y hay otras, ¿no? Hay miles, hay muchas.
en todo el país, pequeñas o más grandes, pero una en particular muy preocupante es todo este papel que pueda tener la minería de las grandes transnacionales. Se persigue al que llaman minero ilegal, y muchos de esos mineros fueron mineros artesanales y después se les puso el nombre de ilegales y después dijeron no, son casi terroristas. O sea, eso evolucionó de una forma muy preocupante, cuando lo que tenemos que tener es una formación para, por ejemplo, esta negociación con la gran minería, que no la llaman entonces minería ilegal, sino que tiene privilegios y que tiene derechos, y que entonces podamos avanzar en cuáles son los puntos que tenemos aquí de la defensa de la vida. Y uno de esos puntos centrales que vamos a tener que organizar también desde la academia, cómo la academia profundiza su investigación para la acción. Pensar la acción también desde la academia. Pensar la acción significa que no solamente hay unos que se dedican a la acción y otros que se dedican a pensar, porque el mundo ya no es así en blanco y negro, sino la academia, al pensar la acción, piensa entonces para la defensa de la vida, y desde ahí crea y educa también generaciones que están a la defensa de la vida, con todo el rigor académico que esto requiera, y requiere unos recursos, y requiere tener una mirada más crítica, que es no solo la mirada típica de la defensa del capital, sino cómo hacemos una economía que sea una economía para la vida y no una economía avasalladora también, un modelo económico avasallador del medio ambiente. Yo quisiera hacer un tiempo aquí de preguntas antes que ya termine, y entonces las preguntas tienen que ser a toda carrera, y así yo siento que podemos estar, digamos, ver si estamos sintonizados o si ustedes tienen otras inquietudes muy diferentes a las que yo les comenté. Sí, entonces le damos el micrófono. Disculpa, el profesor me está diciendo que así no es, que era en las preguntas después, pero la señora ya está interviniendo, entonces vamos a darle la oportunidad de que le puede pasar el micrófono, que termine. Pues decía que me parece interesante que la mirada de las universidades, especialmente las de la universidad privada, que se está acercando, pues digamos que positivamente, a lo que son los territorios, a lo que son las comunidades, porque de hecho las universidades públicas ya lo habían venido haciendo. Pero que esa mirada no sea exactamente como lo que está diciendo usted, con la mirada de graduar, o sea, de graduar estudiantes, de graduar profesionales y mandarlos al territorio, a los territorios, a las comunidades, a sensibilizar sobre las problemáticas, no hacer, digamos, conciencia, sino simplemente a decir, bueno, el país necesita recursos, entonces hagámosle por este lado, sensibilizar a las comunidades, diciéndoles la minería es importante que caiga en manos de los grandes explotadores de las minas, porque ellos no utilizan mercurio. Errada equivocación, porque yo estoy diciendo esto porque ya lo he escuchado en la práctica.
en el lado de la Orinoquia, donde casualmente el año pasado que estuve por allá, hay una multinacional, unos países que compraron el agua. Eso ojalá de pronto usted tenga más conocimiento sobre eso. Guainía y ese sector es... Respetuosamente, es que mira, quisiera